Hola chicos, vamos a continuar con el tema del pensamiento político, la filosofía política. Lo habíamos dejado con las teorías contractualistas, habíamos visto esa justificación y legitimación del ejercicio del poder, los distintos tipos de gobierno que se justificaban, Hobbes, Locke y Rousseau, y con Rousseau ya estamos situados en la Ilustración, y entonces aquí vamos a continuar con el pensamiento ilustrado a través del pensamiento de Montesquieu y de Immanuel Kant. Pues vamos a ver primero a Montesquieu. Montesquieu, que nace en 1689 y fallece en 1755. Su texto fundamental es el espíritu de las leyes. ¿De acuerdo? Y él diferencia tres formas de gobierno. Por una parte está la república, la monarquía y el despotismo. ¿Qué caracteriza a la república? Pues que el principio rector es la virtud, entendido como amor a la patria y a la igualdad. ¿De acuerdo? La monarquía, el principio que rige a la monarquía sería el honor, y el despotismo pues se regería a través del temor. ¿De acuerdo? Entonces sería la república funciona a través de la práctica de la virtud por parte de los ciudadanos. En la monarquía todo el tiempo todos estamos vinculados por una relación de honor hacia el monarca, y en el despotismo pues todos tememos al déspota. Nos dejamos gobernar guiados por esas virtudes. Entonces lo que vemos es que lo fundamental para Montesquieu, porque va a criticar estas tres formas de gobierno, ¿qué es? Pues para Montesquieu lo fundamental es la libertad de los ciudadanos, porque si no hay libertad no podemos hablar ciudadanos, estaremos hablando de súbditos o de otras categorías. Entonces esa libertad de los ciudadanos no la garantiza ninguna de las formas de gobierno anteriores. Entonces, para garantizar esa libertad, que es una libertad política de los ciudadanos, él da unas determinadas recomendaciones. Primero, que debe haber gobiernos moderados que actúen con prudencia, con moderación, no se deben exceder en el ejercicio del poder, hay que marcar unos límites al poder, y se debe dar, que es lo fundamental en su pensamiento, la separación de poderes. ¿De acuerdo? Si recordáis, ya en Locke había una separación de poderes, y precisamente Montesquieu, que es francés, ha viajado a Inglaterra, conoce esa separación de poderes de Inglaterra, y es lo que él va a retratar en su texto del espíritu de las leyes. Por lo tanto, se tiene que dar esa separación de poderes, tiene que existir separadamente el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Es decir, los poderes deben ser independientes entre sí. Es decir, ninguno de los otros poderes, por ejemplo, en el caso del judicial, si tomamos por caso, ninguno de los otros poderes, es decir, el legislativo o el ejecutivo, pueden intervenir o condicionar el ejercicio del poder judicial. Ahora bien, el poder judicial, por caso, igualmente cualquiera de los otros dos poderes, debe estar limitado por los otros dos. Es decir, no es que pueda hacer absolutamente lo que le dé la gana, lo que pasa es que sí debe tener independencia. ¿Con esto qué se evita? Pues se evita el peligro que supondría que uno de esos tres poderes actuara por encima de los demás y los determinara, garantizando así la libertad de los ciudadanos. Si uno de los tres poderes, fuera el judicial, el legislativo o el ejecutivo, estuviera por encima de los otros dos, ¿qué le ocurre? Necesariamente los tres poderes estarían en las mismas manos, y entonces se pondría en riesgo el qué? La libertad política, que era el objetivo a salvaguardar en el pensamiento de Montesquieu. Pasamos ahora a Kant. Kant podemos entender que es la culminación de la Ilustración, nace en 1724, fallece en 1804. Texto fundamental en su teoría política es La paz perpetua, que escribe en 1795, por lo tanto ya estamos en una etapa madura de su pensamiento, y él se preocupa mucho por la situación de paz. ¿Por qué? Porque no existe, fundamentalmente hay ausencia de paz. Es decir, la paz, ¿cómo se puede conseguir? Pues Kant tiene muy claro que solo se puede conseguir a partir del derecho y generando organismos internacionales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que va a proponer Kant frente al pacifismo religioso-moral es un pacifismo jurídico e institucional.
Es decir, es un pacifismo fundado y fundamentado racionalmente, que es lo que va a caracterizar siempre el pensamiento de Kant, la razón. En la paz perpetua, lo que nos propone Kant es que la situación normal en la relación entre estados, ¿cuál es? Es la guerra. Si nosotros analizamos la historia, a lo largo de la historia, ¿cuántos periodos ha habido de paz en el sentido de que no ha habido alguna guerra entre distintos estados? Pues son periodos escasos, a lo mejor podríamos encontrar como mucho 30 años en toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, la situación habitual, lo normal, que es que se dé una situación de guerra. Para evitar que esta normalidad, que es necesario, sería para Kant necesario generar una autoridad que pudiera ejercer la violencia legítima en el ámbito de lo internacional. ¿De acuerdo? ¿Esto qué implicaría? Implicaría desarrollar un proceso federativo, es decir, que todos los estados se asociarán entre sí en una gran federación. ¿De acuerdo? Y en esa medida lo que propone es que hay que llegar a una unión universal. Y esa unión universal requiere un cuerpo político que sea multinacional, es decir, una civitas gentium. ¿De acuerdo? Para ello hay que conseguir que cualquier conflicto sea tenido por cualquier persona como algo que afecta a la humanidad entera y no algo particular. ¿De acuerdo? Y en la medida en que todos nos sentimos interpelados por cualquier conflicto que se da en cualquier lugar del mundo, estaremos empeñados, nos esforzaremos, tendremos el interés de evitar el conflicto y eliminarlo, de evitar esa guerra. Es decir, aquí hay una idea muy interesante, porque claro, cuando a nosotros nos es indiferente la guerra, lo que ocurre en otro lugar del mundo, pues no queremos intervenir, pero si nosotros nos sentimos interpelados por ello, pues queremos evitarlo. Para ello es necesario desarrollar una ciudadanía mundial, que tendría que ver relación con este punto de aquí, arriba, cuando hablamos de la civitas gentium, y Kant está convencido que en la naturaleza humana hay una tendencia a formar parte de la ciudadanía mundial y además considera que eso geográficamente está probado. ¿Por qué? Porque la Tierra, nuestro planeta, es un espacio cerrado en el cual tenemos que convivir todos los habitantes de la Tierra. Por lo tanto, hay una tendencia natural en el hombre a vivir en comunidad internacional, a vivir en esa ciudadanía mundial, a ser un ciudadano del mundo en cierta medida, aunque no lo diga claramente así Kant, pero sí está planteando un cosmopolitismo. ¿De acuerdo? Lo que plantea es que hay que generar instituciones republicanas. El término república hay que entenderlo aquí como sinónimo de Estado. Y los estados deben basarse en el derecho y ser representativos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ellos la decisión, ¿quiénes las deben tomar? Las deben tomar los ciudadanos. Dado que pues son estas decisiones las deben tomar los ciudadanos fundamentalmente porque piensa Kant. Porque ¿quiénes son los que sufren las mayores consecuencias en las guerras, en los conflictos bélicos? Los propios ciudadanos. Entonces, en tanto y en cuanto los propios ciudadanos se van a ver perjudicados, porque son los más perjudicados en la guerra, ¿qué van a querer? Van a querer evitarlas y por lo tanto tendrán una posición negativa ante las mismas. Su deseo será evitarlas y todos sus esfuerzos irán a la satisfacción de ese deseo. Y con esto pues tendríamos este planteamiento de la filosofía política moderna de la Ilustración que culminaría con Kant, y espero haber sido claro, que os haya sido útil y nada, nos vemos en la siguiente explicación. Un saludo.